Bueno, buenas tardes a todas y todos. Como señalábamos el martes, y vale recordarlo porque parte del público se ha sumado hoy a la conferencia de Diego, este seminario de formación docente y profesional es organizado en colaboración por la Dirección de Carrera de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. Bueno, como director de carrera, lo primero agradecer al colegio por recibirnos y brindarnos las instalaciones, por acompañar en la organización y en el financiamiento de esta actividad. Lo mismo vale para FEXA como sponsor, que nos hace posible convocar a Fernando Díez la semana próxima y poder solventar los gastos de su traslado a nuestra ciudad. El programa del seminario, que todos tienen a disposición, como saben, incluye 3 conferencias. Una es la de Diego, que va a tener lugar hoy. La semana próxima, el martes 8 a las 16, tendremos la conferencia por parte de Liga Ciudad de México. Ahí Frida, recordame otra vez que nunca... Muchilian, de Liga Ciudad de México. Y a las 19, de manera presencial, Fernando Díez dará su conferencia. Esto, por supuesto, en el marco del seminario, que incluye los talleres que se iniciaron el martes, continúan hoy, martes y miércoles de la semana próxima, con una muestra de fin de curso el 1 de noviembre, que es viernes, a partir de las 17. Hasta ahí mi memoria anduvo bastante bien. Bueno, darles la bienvenida y entre los agradecimientos, voy a reiterarlo, al equipo de dirección de carrera, Mariana Leoni y Nico Ventroni, que fueron los ideólogos los autores intelectuales de este seminario, quienes acercaron la propuesta de convocar a Analía para trabajar con ustedes. Para la presentación de Diego, a quien agradezco su predisposición de siempre, cada vez que lo convocamos desde la facultad está, convocamos a Leo Rota, que va a realizar la presentación formal de Diego. Bueno, hola, yo soy Leo Rota, estoy acá por una invitación de Claudio Solari, a quien tuve suerte de tener como docente, y para presentar a un colega y gran amigo mío hoy. Estuve pensando en relación a esto último, de que nuestra carrera tiene esa faceta maravillosa que te lleva a conectarte con personas increíbles que tal vez, si no fuera por la arquitectura como medio, nunca llegarías a conocerlas. Y recién me acordaba un día, hace unos años, un día de primavera como hoy, que yo había empezado a trabajar en el estudio de Gerardo Caballero, y me acuerdo que lo estaban entrevistando para un programa de televisión que se llamaba Versión Arquitectura, o se llama. Y yo estaba en la compu, detrás de la cámara, un poco dibujando, pero viendo lo que pasaba en la entrevista. Y en un momento a Gerardo le hacen la pregunta, ¿no? Que es, ¿qué era la arquitectura para él? Y nada, yo ahí le puse toda la atención a Gerardo, y él empezó diciendo como que para él hacer la arquitectura era como hacer una salsa de tomate, ¿no? Y después explicaba que uno va agregando los condimentos, lo va revolviendo, y a medida que pasa el tiempo la salsa se pone más contundente y toma como un mayor sabor. Y eso, claro, ¿no? En el sentido de que la arquitectura es un proceso de refinamiento cuyo resultado está estrechamente relacionado con el tiempo que le dedicamos, y la dedicación está directamente también relacionada con el amor que tenemos por lo que hacemos. Entonces, para sumarme a la analogía de Gerardo entre el mundo culinario y la arquitectura, hoy les voy a presentar a un gran chef de la arquitectura, uno de los mejores, cuya dedicación y amor se evidencian viendo su producción. No me cabe duda que esta charla va a ayudar a la formación de nuestros paladares arquitectónicos. Diego es graduado por la Universidad Nacional de Rosario con medalla de plata. Tiene un máster en arquitectura en la Universidad de Los Ángeles, en la UCLA, graduado con distinciones.
Es profesor y coordinador de área de la Universidad Torcuato Di Tella, de la carrera de Arquitectura, y tiene su estudio en la ciudad de Rosario desde el año 2009, que a lo largo de estos años ha tenido distintas nominaciones y distinciones y premios nacionales e internacionales, y sus trabajos han sido también premiados y publicados en distintas revistas y editoriales especializadas de arquitectura. Así que bueno, ahora sí le damos la bienvenida al arquitecto Diego Barragán. ¿Con ese? Ahí va. Ahí anda. Bueno, gracias, Leo, por la presentación, Claudio y Analía por armar esto y a todos los ideólogos y los participantes por estar. Siempre es un placer hablar con gente amiga de lo que nos interesa. En esta ocasión es una charla que le confesaba a Analía hace un rato, me toma un poco de sorpresa porque nunca di una charla específica sobre curaduría. Es un tema siempre presente, pero siempre un poco tangencial a lo que hacemos, o al menos yo, y que también debo decir que al principio no entendía de qué se trataba, como todo lo que uno no entiende tiende a no valorarlo, hasta que hice una especie de seminario como este, un workshop con Jeffrey Kipnis en Los Ángeles sobre curaduría y en arquitectura, y curamos una muestra de arquitectura. Ese era un poco el ejercicio, y ahí entendí muchas cosas, y obviamente me interesó en lo que bueno, tiene en la actividad en sí misma, que es, digamos, un término, me parece hoy súper amplio y muy abarcativo, y en lo que nos puede también aportar a los arquitectos en nuestro trabajo diario de diseño y bueno, pensamiento de problemas arquitectónicos y resolución de los mismos, ¿no? Al principio, no sé cuál es la definición, tampoco nunca lo pensé, pero es una especie de, no sé, manera de enfrentar lo infinito del universo, de las cosas que hay en el mundo, de todo tipo. Hay infinitas, y uno tiene que muchas veces quedarse con algunas y presentárselas a uno mismo y a otros de cierta manera, ¿no? En términos generales. Que lo hacemos porque, bueno, nuestro cerebro es limitado y no puede abarcar todo, y necesitamos básicamente acotar las cosas y generar un sentido a partir de ciertas cosas que elegimos poner sobre la mesa, ver, reflexionar, relacionar, y otras no, ¿no? Y en ese acto se genera un nuevo sentido, un nuevo valor, un nuevo conocimiento. También en Los Ángeles, cuando estaba, conocí la obra de John Baldessari, que es un artista que se murió hace poquito, muy conceptual, muy simpático, muy interesante, muy bueno, que muchas de su obra es digamos, una especie de autocuraduría de sí mismo, o al menos yo lo puedo entender así para lo que me sirve, ¿no? Porque, por un lado, él trabajaba también mucho con fotografía, y tiene fotografías, se pone, digamos, un postulado como intentar copiar la forma de una nube con el humo de un cigarrillo, y saca fotos de eso, lanza 3 pelotas al aire e intenta que sean un triángulo equilátero perfecto, y registra esos procesos, y en este caso tira una pelota al aire y le saca una foto, con lo cual el resultado, dentro de las reglas, es bastante azaroso, nunca es posible de predecirlo completamente. Pero en esta obra, que se llama Aligning Balls, o alineando pelotas, lo que hace luego es ponerlas alineadas en la pared donde se expongan, haciendo, digamos, coincidir
en una línea horizontal la posición de todas las pelotas. Y de este modo las fotografías quedan en esta especie de sube y baja alternado. Y acá hay una decisión, bueno, claramente de decir cuáles van a ser las fotos que elijo y cómo las ordeno, ¿no? Las fotos estas podrían estar en un libro, podrían estar todas alineadas abajo, podrían estar en vertical, podrían estar de menor a mayor, en una especie de orden ascendente, pero bueno, elige, creo yo, esta disposición semi-aleatoria o tal vez cronológica, no lo sabemos, que habla un poco de esta especie de cuestión aleatoria de los resultados de su proceso, ¿no? Y con esto genera una obra, con esta especie de curaduría genera una nueva obra, que es la obra propiamente dicha, y que genera un nuevo sentido y que siempre pienso yo que al final me interesa mucho más la curaduría cuando es capaz de generar una obra nueva. No es solo, digamos, el acto en sí mismo de curar una muestra, pero genera un nuevo sentido, un nuevo significado sobre las cosas que muestra y un nuevo sentido en sí mismo, tal vez, ¿no? Que es una respuesta más a la pregunta siempre tan linda de cómo generar un trabajo nuevo, ¿no? Y en la arquitectura es constantemente eso, cómo generar algo nuevo en donde no hay nada. Y otro ejemplo que me parece lindo y me acordé cuando armé la charla para mostrar es el de la primer muestra que hicieron Herzog y de Meuron en Suiza, en Basilea, su primer muestra de arquitectura. Cuando hablamos de mostrar arquitectura, lo que tiene de particular y difícil e interesante es que, al revés que en el arte uno no expone las obras de arte, sino que expone arquitectura y es básicamente imposible. Es imposible juntar edificios y ponerlos para que uno los vea y uno los experimente uno al lado del otro, porque cada edificio está en su lugar, lejos, incluso ya puede estar demolido. Pueden ser proyectos que no existen. Mostrar arquitectura no es lo mismo que mostrar objetos o obras de arte. Y siempre hay una mediación. Lo que se muestra es o una maqueta o un dibujo, una foto o un texto, un video. Hay un montón de, digamos, elementos que uno puede, con los que puede intentar suplir esa falencia y generar la muestra de arquitectura, pero siempre va a ser imposible traer la verdadera arquitectura a la muestra, ¿no? A menos que uno genere una muestra que sea una obra de arquitectura. Y en este libro, Herzog de Meuron llaman a un artista, pues se dan cuenta que digamos, es un tema interesante, los excede, que les ayude a curar una muestra que ellos hacen en el Pompidou, muy grande. Pero lo que más me interesa del libro, que bueno, si lo pueden leer está buenísimo para el tema que nos convoca hoy, es la primera muestra que hacen en el Colegio de Arquitectos de Basilea, que es como este, pero en Basilea, que es un edificio todo vidriado, no tiene casi paredes opacas, un poco como el zoom acá arriba que da hacia la avenida Belgrano. Y ellos eligen no poner mamparas o atriles y hacen una impresión de filminas. Esto es en 1988, o sea que no sé bien cuál es la tecnología, pero me imagino que arcaica por la época y novedosa por la manera de usarla. Y imprimen las fotos de sus edificios sobre la fachada del colegio de arquitectos, incluso el texto para que se pueda leer de adentro y de afuera, y generan esta muestra increíble, rarísima, de una arquitectura que se monta sobre la ciudad. Es decir, uno ve la arquitectura incluso con relaciones que puede tener con el contexto del país donde se ubica, y que básicamente bueno, genera un diálogo mucho más sofisticado y complejo entre la arquitectura real que la soporta, la arquitectura de la ciudad donde está puesto este edificio y la arquitectura que se muestra a través de estas fotos. Pero a su vez, yo creo que lo más increíble es que ellos vieron, o alguien vio,
que cambia el edificio, básicamente, ¿no? El Colegio de Arquitectos, durante el momento que duró la muestra, tuvo una fachada gráfica que luego utilizan en su obra. Es decir, es muy lindo pensar para mí que haber hecho esa muestra, que hasta ese momento no usaba este recurso, transformó radicalmente su propia obra y empezaron a utilizar serigrafías en vidrios de los edificios como una especie de recurso expresivo más, que bueno, no viene al caso ahora, pero que bueno, se ve ejemplificado tal vez en este edificio, ¿no? Y logrando múltiples efectos. Pero lo lindo es entender esa posible relación entre la muestra de arquitectura que hacen y luego cómo aprenden algo de eso y lo reutilizan para generar obra nueva u otra nueva sensibilidad, ¿no? Y en este edificio, por ejemplo, que es una fábrica, la fachada, que es de vidrio, bueno, tiene una condición completamente distinta, no es tan transparente por estas imágenes que tiene. Y acá eligen que el agua chorree, caiga por sobre la fachada de hormigón, en vez de hacerla bajar por un caño o por una gárgola. Y también yo pensaba, bueno, y también es un poco un lugar común, ¿no? Pero la arquitectura en cierto modo es un incesante ejercicio de elegir cosas, ¿no? Por dónde baja el agua, y cómo baja el agua y qué genera es una elección de ese tipo, ¿no? Y básicamente en este edificio, cuando está mojado, el muro de hormigón es mucho más etéreo, más liviano que el muro de vidrio, ¿no? Porque refleja el agua chorreada en esa pared y genera todas estas marcas con el tiempo, y el vidrio, al tener esta serigrafía, no tiene esa transparencia clásica del vidrio y invierte un poco el discurso clásico, ¿no? Y después lo otro que también pensaba es que uno puede básicamente de todo lo que existe, incluso en la historia, ¿no? de la arquitectura, del arte, del mundo, quedarse con cosas que a uno le gusta y reutilizarlas para generar obra nueva, y lo que uno dispone es básicamente de todo, ¿no? Uno puede usar todo y justo cuando vi esta obra me acordé naturalmente de esta otra que seguramente en algún momento será parte de la discusión, y esta elección del artista de pintar algo haciendo chorrear la pintura por las paredes en su acción y hacer que la forma final, casi como las pelotas de Baldessari, sea un poco aleatoria y sujeta al viento, al instante en que se tira, al instante de, bueno, a todas las contingencias que produce esto, ¿no? Y bueno, podemos para otro momento dejar el debate de lo que está pasando. La primera muestra de arquitectura que me invitaron a hacer de la revista Plot era una muestra itinerante que tenía una condición. Voy a mostrar básicamente proyectos en los cuales o tuve que hacer muestras de arquitectura yo, o tuve que curar muestras de arquitectura y tal vez alguna pequeña relación con la arquitectura, pero intenté agrupar esos proyectos. Por ahí me disculpo si queda un poco inconexo, pero no fueron proyectos hechos, lógicos, fueron medio como surgiendo a lo largo de estos últimos años y los muestro acá un poco todos reunidos. Era una muestra itinerante que tenía que viajar en una caja de Oca o Casa, no me acuerdo, o FedEx, una de estas empresas, y sea lo que sea que uno quisiera mostrar, tenía que meterse en esa caja y viajar. En Buenos Aires, en Madrid, creo que también estuvo en México, no recuerdo bien, por varias ciudades iberoamericanas. Entonces, yo pensando lo que decía antes, que siempre es dificilísimo llevar el espacio de la obra, pensamos, bueno, dentro de este volumen que tenemos destinado para mostrar, llevemos el espacio de una obra, ¿no? Dentro de ese espacio llevemos un espacio a escala de cómo es la obra, que es muy difícil llevar el espacio para visualizar. Entonces, llenamos la caja con papel, con cartulina, y calamos el vacío del espacio adentro para que cuando uno pasara esta especie de libro, que es básicamente esta caja llena de papel, encuentre el espacio
la obra a escala, ¿no? Uno podía hacer lo que quisiera, podía meter ahí adentro algo que se desplegara, pero bueno, nosotros un poco fuimos con esta idea de llevar el espacio apresado adentro de este bloc de papel de una obra en cuestión que uno quería mostrar. Otra especie de muestra que nos encargaron al poco tiempo fue la de Liga, que bueno, no casualmente va a ser parte de las charlas de la semana que viene. En la muestra anterior nos podían mostrar un proyecto. Acá era un poco más abierto y podía mostrar un proyecto. De hecho, la primera edición que fue de Petzo, Bonel, Richhausen mostraron sus proyectos y otras más. Pero había cierta libertad. Y un poco pensando en no tanto mostrar algo que uno ya había hecho y teniendo esta posibilidad de generar algo nuevo, optamos por esa opción. Más que mostrar una cosa que ya habíamos hecho, dijimos, bueno, mostremos alguna especie de manera de hacer que ponga en crisis o que ponga de manifiesto nuestra manera de trabajar o las reflexiones que uno puede tener en este contexto de una galería de arte y de arquitectura. Entonces, yo pensé que, bueno, en general a mí siempre lo que me parece muy lindo es partir de lo que ya está, no empezar de cero, sino tomarse de lo que ya viene o lo que ya existe y con eso construir algo nuevo. Entonces pensamos, bueno, vamos a operar de ese modo, lo que existía era esto y esta galería triangular con estas dos grandes ventanas. Entonces mi propuesta fue simplemente materializar una especie de volumen hipotético que puede estar ahí, que conecta las ventanas, que nos parecían interesantes porque al conectar las ventanas, sacar el vidrio y vincularlas con esta pieza, se producía una especie de cortocircuito espacial en la galería y en la ventana. Uno miraba hacia adentro por la ventana y no veía un interior, sino un tubo que sacaba la vista por el otro lado, y desde dentro no se veían las ventanas, sino esta especie de tubo que las unía y que era un poco la muestra vista desde adentro, pero que también nos interesaba porque le daba a la muestra una dimensión urbana y es como que se podía ver muy bien, no viene al caso los detalles, se podía ver muy bien o se podía apreciar la muestra sin entrar a la galería, ¿no? De hecho, mejor si uno no entraba. Esto es la pieza vista desde adentro, que cambia completamente el lugar de la galería y lo oscurece, la luz de atrás es artificial y muestra un poco las bambalinas o la manera en que esto se ejecuta. Había bastante poco dinero y hubo que presupuestarlo y fue básicamente también una forma, pusimos las reglas y la forma final surgió de conectar la geometría con líneas rectas y planos rectos para poder construirlo. Acá se ve un poco el truco. Y desde fuera es esta especie de fachada blanca que involuciona sobre sí misma, entra en esta especie de piercing que tiene el edificio y sale por el otro lado, ¿no? Y que genera bueno, cuestiones urbanas un poco atípicas. Esta es una fachada a la que nunca le da el sol y por el rebote de las superficies blancas se iluminaba muchísimo este tubo durante todo el día. Y es naturalmente una especie de escenario a la vida urbana, básicamente, ¿no? Uno llevaba a mirar a través de este tubo y lo que veía del otro lado era la vida urbana de un puesto de tacos y la gente comiendo, y no se podía parar ahí a mirar, o naturalmente podías ser el observado, ¿no? Cuando uno, digamos, las dos partes no sabían muy bien cuál era el espectador y cuál era el espectáculo cuando se miraban a través de este tubo, de un lado y del otro. Y bueno, era una especie de oportunidad cuasi lúdica para reflexionar sobre el problema de la ventana, de lo que era mirar hacia afuera desde adentro de un edificio y viceversa en esta pequeña muestra.
muy parecida y más cercana en el tiempo fue esta otra convocatoria a lo mismo, mostrar o la obra propia de alguna manera, y también estaba abierta la puerta a hacer una especie de instalación que represente de algún modo la obra que uno hace. Y es en este caso un lugar que solo se ve desde la calle de afuera, una galería en Montevideo que era una vieja cochera de una casa que bueno, estaba en desuso y se reutilizó con Pedro Libni como creador y curador un poco de este espacio. Se organizaron una serie, están en marcha, ¿no?, de muestras periódicas que van renovando alternadamente entre arquitectos y artistas. Bastante difícil fue entender qué hacer con esto, cómo mostrar algo. No me gustaba mucho la idea de pecera o de, digamos, estar siempre viendo algo desde afuera a través de un vidrio. Y nada, esto es una foto de Venecia, esta es una foto de Uruguay. Decidimos básicamente no hacer una muestra en la galería, clausurar la galería, hacerla un pedazo de fachada y generar hacia la ciudad un asiento, ¿no?, una especie de banco en la tradición de estos edificios renacentistas que tenían bancos en su fachada a lo largo, y en la tradición clásica de Uruguay, que la gente sale a tomar mate abajo de la ventana en la vereda, y si van, no sé, cruzan a Colonia, van a ver cientos y cientos de estos bancos, las ponen en la vereda directamente, pero fijos, ¿no? Acá uno saca la silla tal vez, o sacaba. Y un poco con esta idea decidimos no hacer nada en el espacio interior, que quedó ahí preso durante lo que dura la muestra, poner un plegado metálico otra vez por su liviandad y su facilidad sobre la fachada y pintarlo del mismo color para amalgamarlo con la misma y generar con la forma, digamos, curva, primero una cierta lógica de plegado del metal, trabajando a favor del material, y después una especie de relación con las molduras de la casa, los típicos pechos de paloma y demás, por el parecido de su geometría, y de este modo, bueno, teníamos esta especie de banco para sentarse y cierta especie de reconstrucción de la fachada antigua y reentendimiento de este espacio de galería que pensábamos que podía ser utilitario, ¿no? Y de hecho, bueno, el cuidacoches se sentaba ahí. Lo interesante es que en algún viaje que estuve en Montevideo, cuando esto estaba en marcha, una persona me dijo, no, la galería estaba buena, pero lástima que ya no existe más. Y en realidad era que estaba esta muestra en proceso y, no, bueno, obviamente parecía que se había cerrado la galería. Este otro proyecto es una convocatoria de Proyecto Intemperie, que es una especie de colectivo artístico que un poco lleva adelante Gustavo Fritegoto con un montón de gente colaboradora, que son instalaciones que reflexionan un poco, o que son, digamos, acciones y obras de arte y de fotografía que reflexionan sobre la relación entre bueno, nosotros y nuestro paisaje. Esto es en Carcarañá, en el Parque Sarmiento, cerca del río Carcarañá, en un bosque muy lindo, en el cual un grupo de gente, de artistas y arquitectos, tenía la posibilidad de hacer una instalación efímera también de unas pocas horas al atardecer. Y el pedido otra vez es, bueno, hagan lo que quieran, entre comillas, ¿no? Pueden poner acá, no sé, una escultura, un dispositivo, mostrar, no sé, con un atril, con un backlight, algo que quieran, ¿no? Otra vez, muy difícil el postulado, y siguiendo con esta idea de trabajar con lo que está y
esto que nos pasa mucho, ¿no? Cuando hay lugares lindos uno no quiere hacer nada, porque la verdad es que ya están bien así, no hay manera de no arruinarlos. Si uno le pone algo es muy difícil mantener la belleza cuando no le hace falta nada para hacer más hermoso. Y trabajando con lo que está, entendimos que lo más hermoso que tiene, bueno, es esta condición del sol pasando a través de las hojas, o una de las cosas lindas que tiene. Estas manchas de luz que se dan al mediodía, que son y se mueven en el piso, ¿no? Que son la luz pasando a través de las hojas, con el viento se mueve y generan esta especie de cambio en la temperatura, de claroscuro natural que se da en el piso, y dijimos, bueno, vamos a trabajar con eso que ya está, ¿no? Hicimos una especie de fotografía de unas manchas del sol, las editamos un poquito en la computadora, y como el evento era al atardecer y a la noche, con música y demás, las proyectamos de entre el follaje con unos proyectores escondidos y básicamente generaban de noche este efecto de manchas de luz diurnas, y era un efecto bastante al mismo tiempo familiar y raro, porque digamos, era familiar porque uno veía las manchas que tal vez recordaba del día, pero raro naturalmente porque estaban de noche y porque les cambiamos la velocidad. En vez de moverse a la velocidad de la filmación, se movían a una velocidad muchísimo más lenta, ¿no? Pero era básicamente operar con las manchas que habíamos registrado durante el día. Y esta fue la muestra en Parque Sarmiento. Y por último muestro, luego muestro lo de Venecia más en detalle, pero muestro un ejemplo de lo que hablaba antes y de lo que todos constantemente hacemos en el día a día, ¿no? Que tiene que ver con tomar decisiones en un proyecto de arquitectura a través de elecciones, ¿no? y de opciones que uno va tomando una por sobre otra. Y muestro simplemente esta publicación, que es una revista muy linda, Doma, que es griega, que básicamente es una revista de arquitectura que no muestra la obra terminada, obviamente muestra alguna foto, pero se interesa mucho más en mostrar el proceso del proyecto y cómo son todas las etapas y por qué pasó, por qué estudios pasó la obra antes de ser lo que terminó siendo, ¿no? Y básicamente trabajamos con ellos en, más que nada en una especie de pasado en limpio. En realidad las cosas nunca son tan lineales y tan perfectas, ¿no? De todo el proceso de maquetas de estudio y desarrollo de iteraciones sobre las plantas para llegar a la obra final. Y como uno en un proceso de proyecto hace algo muy, muy parecido a lo que hace a lo mejor un curador, ¿no? Genera primero un montón de trabajo, como estas fotos de Baldessari, y luego elige algunas, luego las mira, las ordena. En la arquitectura, lo clásico tiene que quedarse con uno, o se va transformando y transformando hasta ser una, con una serie de aproximaciones cada vez más cercanas al problema, a mayor escala, hasta que la obra se manifiesta construida, ¿no? Cuando todas las decisiones son tomadas, incluso con decisiones en obra que se siguen tomando, ¿no? Pero que básicamente hacerlo nos encantó, nos sirvió muchísimo como ejercicio, incluso recopilar todo el proceso, ¿no? Ver todas las opciones que se habían descartado, ver con miedo algunas que a lo mejor uno descartó porque no estaban tan mal, o cómo algunos procesos influyen en los clientes o el ingeniero o la construcción, y cómo finalmente la obra final es una especie de, bueno, como decía Leo, ¿no? Esta salsa de tomate que hay que revolverla, probarla, calentarla, sacarle, el líquido, o ponerle, espesándose. ¿Qué palabra usaste, Leo, que estaba buena? Es un proceso de refinamiento, muy lindo.
hasta llegar al resultado final, que a veces es uno simplemente se detiene porque podría seguir eternamente en ese proceso de refinamiento, ¿no? Pero todos los ingredientes están, hasta digamos, los técnicos, los estéticos, los económicos, los del cliente, los del lugar, los del reglamento, ¿no? Todo esto está como mirado, seleccionado, elegido, acotado y puesto en conjunto para llegar a una obra de arquitectura. Bien, y para terminar, si hay alguna duda o me quieren parar en el medio para alguna consulta, bienvenido. Voy a mostrar este que es el caso más completo de una especie de experiencia curatorial que tuvimos, que es el que hicimos para la Bienal de Venecia el año pasado, ¿no? Que, bueno, como todos sabemos, se hace cada 2 años en Venecia la Bienal Internacional de Arquitectura de todo el mundo. Todos los países llevan en su pabellón una muestra representativa de la arquitectura de su país, y que en el caso de Argentina, estas últimas ediciones son elegidas por concurso. Sabemos, y otra vez, bueno, forma parte del debate actual, mecanismos muy sanos y muy ricos para la generación de obra, para la elección de una obra que representa algo, digamos, público en este caso, ¿no? Más aún a través de un proceso. En la arquitectura yo siempre he tenido experiencias transparentes, muy raro, no he visto cosas raras con los concursos, sino siempre son bastante transparentes y son procesos que, bueno, se puede equivocar el jurado, ¿no?, o el asesor, pero que son, digamos, hechos con cierta transparencia, que permiten que el mejor proyecto sea el elegido, ¿no? Y que en el caso del pabellón de la Bienal, la calidad de los proyectos aumenta, es decir, mejora. Mientras más esta especie de competencia sana se genera, los proyectos son cada vez mejores y las propuestas son cada vez mejores, y las que llegan también, ¿no? Esto lo decían los mismos jurados, no es que lo digo yo, que queda mal, pero básicamente, sí, cuando lo elegían a dedo, mucho no se gastaban, digamos, ¿no?, los seleccionados. En cambio, cuando hay un concurso, se eleva un poco el nivel. Otro argumento más a favor de los concursos. Lo que ocurre en la Bienal es que hay una curadora general, en este caso, que se elige también, ¿no?, con anterioridad, y que plantea el tema de la Bienal de ese año, ¿no? Plantea un párrafo y un tema sobre el cual los participantes deben, de algún modo, resonar o reflexionar o hacer una instalación, una muestra que tenga alguna especie de reflexión sobre el tema convocante, ¿no? Para ganar el concurso, digamos, parte de lo que se evalúa es, bueno, cuán bueno es lo que se propone en relación al tema general de la Bienal, entre otras cosas. En este caso, Leslie Loco era la curadora, y el tema a desarrollar, o su lema, era el laboratorio del futuro, la Bienal de Arquitectura como un laboratorio del futuro. Luego cada uno puede hacer su interpretación, ¿no? Para nosotros, y esto también es un tema difícil, cómo interpretar ese lema, nosotros pensamos que la noción de futuro tiene relación en tanto y en cuanto haya vida, ¿no? Si no hay vida, es como que no hay nadie para apreciar el tiempo, básicamente, o experimentarlo. Y básicamente nos parecía que teníamos que hablar sobre la vida, por un lado, en la Tierra, y el hábitat de los humanos. Teníamos que mirar hacia, digamos, cuál era el origen de la vida, básicamente, ¿no? Mirar hacia el pasado, ¿no? Porque nos acordamos un poco de esta obra de
Paul Klee, que Walter Benjamin interpreta como el ángel de la historia que avanza mirando hacia atrás, ¿no? Como un remero. Atrás está esa nebulosa que es el futuro, que todavía uno no sabe qué es, y el ángel avanza mirando hacia el pasado, impulsado por la fuerza de los acontecimientos del pasado hacia lo desconocido del futuro. Él avanza con la cabeza girada hacia atrás, esta especie de pájaro ángel raro, ¿no? Y básicamente habla de la relación que hay entre el futuro y el pasado, y eso nos llevó a intentar congeniar estos dos conceptos, ¿no? Si el futuro se refiere al futuro de la vida, ¿cuál es cuándo comienza el tiempo, ¿no? Que es cuando comienza la vida, y en ese sentido nos parecía interesante o nos parecía lo apropiado hablar de el agua, ¿no? Toda la Bienal tenía un montón de temas, digamos, que ponen en jaque el futuro, ¿no? Y en ese sentido el agua en algún momento se mencionaba, y nos pareció que el agua es al mismo tiempo el origen de la vida y el horizonte de la vida, ¿no? Hasta dónde el agua va a seguir soportando la vida en la Tierra. Y en Argentina, ya que a su vez teníamos que representar algún aspecto del país, también es un tema importante porque, bueno, por el acuífero, por los glaciares, por la Antártida, por todos los ríos y la cuenca hidrográfica, es un país con un gran potencial en este recurso, y sin duda importante para el futuro de la vida en todo el planeta, ¿no? Y parte, digamos, de lo que lo pone en peligro es una especie de olvido del agua, ¿no? Los arroyos se tapan, uno abre la canilla y llega el agua, pero no es consciente ya de todo el proceso que tiene que hacer este líquido para llegar al vaso, o uno va al baño, aprieta el botón y mágicamente el agua se lleva todo. Todos estos procesos relacionados con el agua, que antes, no sé, eran más presentes en bebederos, en todas estas cuestiones, se van perdiendo, y por eso nos parecía, bueno, esto, ¿no?, se va transformando en estas cosas ocultas. Nos parecía lindo también poner sobre la mesa un tema tan esencial y tan básico como el tema del agua, y decidimos llamar a la muestra El futuro del agua, en sintonía con el título de la Bienal. Pero bueno, es una muestra de arquitectura, ¿no? El agua también obviamente tiene otro significado porque está en Venecia, y es toda una especie de reflexión y de ejemplificación de relación entre el hábitat y el agua, toda la ciudad, y también era linda esa relación. Las bases del concurso, más allá de todo esto, piden una muestra de arquitectura argentina contemporánea, ¿no? No permiten, algunos países sí lo permiten, no permiten esto que mostré antes, que decir, bueno, no, yo no voy a hacer una muestra, voy a hacer yo mi obra y eso va a ser la muestra, que sería otra postura. Algunos países, o muchos países lo hacen, de hecho casi todos. Argentina no, Argentina debe llevar una muestra de arquitectura, como sea, pero debe mostrar arquitectura, y uno es el curador de esa muestra, que me parece un criterio muy bueno. El pabellón de Argentina es esta especie de viejo galpón en el Arsenal, que es el lugar donde se fabricaban armas y barcos en Venecia. Están todos estos galpones de techos de vigas de madera muy, muy bonitos y paredes de ladrillo. Es pasante y tiene un poco este clima un poquito lúgubre, digamos, cuando uno entra, más aún ahora que estas ventanas están tapadas con un volumen negro de recepción y de servicio. Y esta especie de clima nos llevó a pensar que podíamos inundar este espacio, ¿no?, como estas cisternas, esta cisterna en Estambul, por esta idea de las casas romanas, de juntar el agua abajo del patio en una especie de subsuelo oscuro para mantenerla fresca y usarla después para, bueno, todos sus usos. Y básicamente pensamos llevar una muestra que
que tome el tema del agua en relación con la arquitectura y que la muestra flote sobre esta inundación del espacio expositivo, ¿no? Porque es una obviedad, pero básicamente uno tiene que diseñar o proponer no solo qué muestra, sino cómo lo muestra y cómo es el soporte expositivo museográfico para esa muestra. Entonces, la propuesta fue con un color, un fluido virtual, básicamente inundar todo el espacio hasta 70, 80 metros de altura, como una pileta, y luego hacer que la muestra flote sobre este líquido, ¿no? Son como estas balsas, es un laboratorio, entonces también nos parecían como estas mesas de los laboratorios fotográficos o una mesa de un laboratorio. Se trabaja en horizontal en general en los laboratorios. También tiene esta relación con la arquitectura de estas mesas de calco viejas con luz transiluminadas y pensamos que la muestra puede flotar, son estos planos blancos que están todos a la misma altura. A partir de esta altura no tocamos absolutamente nada y de ahí para abajo todo está pintado de azul y estos planos retroiluminados son los que a su vez iluminan el pabellón. Es la única iluminación, le cambiamos un poco el sentido a la iluminación y se genera un pequeño efecto onírico cuando uno entra y encuentra este espacio iluminado de abajo para arriba a través de estas especies de planos blancos que flotan sobre el azul. Naturalmente no es literal, ¿no? Si bien mucha gente se decepcionó porque quería que se inunde realmente, pero obviamente que no solo que no es posible, sino que no hubiera sido tan interesante. Estas son un poco unas imágenes previas de la instalación. Por abajo del piso corren los cables y también el sonido de una especie de instalación con 3 artistas sonoros que hicimos para la ocasión, que también generaban el clima acústico del lugar. Y la muestra son fotos, filminas que están apoyadas, ¿no? Hasta ese momento no sabemos muy bien qué poner, ¿no? Porque somos muy buenos para esto nosotros como arquitectos, pero después el contenido curatorial propiamente dicho se nos hizo bastante arduo al principio. Lo clásico es que uno pone, 7, 8, 10 obras desarrolladas con plantas, cortes, vistas, fotos, maquetas. Es lo más clásico en una muestra de arquitectura, pero bueno, desarrolla, una obra que tenga mucha relación con el agua, en este caso, y la muestra en cada una de estas mesas. Era la idea inicial, pero después decidimos cambiar. Nos parecía una idea como bastante difícil de concretar, elegir cuáles serían las obras, tan poquitas, otra vez caer en entenderlas con información gráfica clásica. Y fuimos un poco más por otro paradigma curatorial, ya le llamo yo, de historia del arte, que es este Atlas de Avi Warburg, que probablemente lo hayan charlado o no, que es un historiador del arte bastante sui generis, que hace una historia del arte un poco distinta. En vez de ver todo como procesos lineales o agrupar por autor o por época o por estilo la historia del arte, genera conceptos que se van repitiendo a lo largo de la historia en un montón de culturas, formatos y épocas distintas, ¿no? Por ejemplo, toma el concepto de la ninfa, que él observa que en todas las culturas está la ninfa, por ejemplo, ¿no? como figura, ¿no? Y puede haber esculturas, fotos, grabados, poesías sobre este tema, y genera estos paneles que toman un concepto y un poco él intenta poner en estos paneles un montón de obras de la historia del arte que tienen que ver con el tema, en este caso de la ninfa, pero cada panel representa un tema. Es un poco lo que dice abajo, ¿no? Tómese la ninfa.
a la que está dedicada la plancha 46 del Atlas, que nunca terminó, se murió básicamente y nunca pudo terminar este proyecto titánico. La plancha contiene 26 fotografías desde un longobardo del siglo VII hasta el fresco de Ghirlandaio en Santa María Novella, desde la portadora de agua de Rafael hasta la campesina toscana fotografiada por Warburg en Cetignano. ¿Dónde está la ninfa? ¿En cuál de sus 26 epifanías, en cuáles de sus 26 epifanías reside? Se malentiende la lectura del Atlas si se busca entre ellas algo así como un arquetipo o un original del que las otras derivarán. Ninguna de las imágenes es el original, ninguna es simplemente una copia. Entonces nos interesó mucho esta idea. Decidimos hacer algo parecido en el que cada mesa o cada panel tenía un tema recurrente en la relación entre la arquitectura o el hábitat humano y el agua, y luego poner ejemplos de arquitectura contemporánea argentina que tomen ese tema, ¿no? De manera muy literal, de manera tangencial, de manera forzada, incluso en algunos casos, de manera contradictoria en otros, con algunos ejemplos del arte, del cine, algún ejemplo de la ingeniería o de la arquitectura popular, para jerarquizar completamente lo que se mostraba y reflexionar un poco más sobre el concepto en sí mismo. Entonces, esta es una maquetita, por ejemplo, que hicimos para el concurso, y decíamos, va a haber una mesa que se va a llamar pileta o piscina. Hay una etimología de por qué viene de ese nombre, que viene de peces. Yo no caí en la cuenta en ese momento. Y básicamente ejemplos de la arquitectura y de la cultura en la cual las piscinas o las piletas son un tema de reflexión, ¿no? Desde un apelopincho popular que hay ahí hasta una escena de la Ciénaga, hasta piletas hermosas como la de Rafael Iglesias y otras. Entonces, básicamente hay un montón de conceptos, 20 y pico, cada uno tiene una serie de fotografías, y de ese modo también logramos meter o incluir casi 150 estudios de arquitectura, ¿no? Hacer como una especie de muestra mucho más abarcativa de un montón de gente, no todas porque sería infinito, pero un montón de gente que estaba representada de todo el país, de todas las edades, y básicamente en ese sentido intentar mostrar una muestra argentina. Y estos son los conceptos, desde los más generales, ¿no? El agua dulce, casi territoriales, como el agua, como esta especie de fluido que cae sobre el continente y se va derivando y termina acá en una botella. Pero bueno, desde, no sé, el acuífero, toda la cuenca hidrográfica que hicimos con un mapa, los glaciares, fotógrafos que retratan los cuerpos de agua, los cursos de agua, los ríos. Muchas veces en estos, hay excusas, hay obras de arquitectura en relación a cursos de agua y se muestra arquitectura de manera tangencial. Hay obras de fotógrafos que, como decía, trabajan con esto, o de artistas. Las cubiertas como grandes dispositivos de la arquitectura para derivar el agua, otra vez, ¿no? La excusa para mostrar la arquitectura que a nosotros nos parecía que propone una reflexión interesante sobre el tema. Canaletas, ¿no? Cómo celebrar el recoger el agua o no. Algunas, las canaletas se ocultan en algunos de estos ejemplos. Y ponerlas todas juntas para generar no un juicio de valor, está desde la canaleta de Clorindo Testa como una escultura casi celebratoria, hasta la canaleta oculta de esta iglesia en Misiones, ¿no? Que no quisiera uno que esté en esa obra. Gárgolas, otra vez, ¿no? Muy chiquitas o muy grandes para celebrar cómo sacar el agua de los techos de los edificios. Tanques, ¿no? Estos dispositivos que juntan el agua alta para después, por gravedad, hacerla bajar hasta los espacios a lo largo de muchísimos siglos, que se utilizan los tanques. Y otra vez, excusas para mostrar obras de arquitectos y estudios valiosos de Argentina. Cañerías, estos fenómenos que transmiten fluidos a través de los edificios, que a veces se ocultan, a veces se muestran, se celebran o se escamotean, pero están como las venas de los edificios. La pileta que hablaba antes, o las piscinas. Pileta viene más de pila
también lo aprendí en este proceso. Recipientes, ¿no? También la escala más chiquitita, que es una especie de diseño pequeño para contener el agua, para floreros o para el mate, para vasos y tazas. Que, bueno, no muestro todas porque son muy, muy largas, pero hay un montón, 20 y pico de mesas, digamos, ¿no? Y la muestra es un poco todo eso. Uno va medio a la deriva entre las mesas, va viendo las fotografías, puede detenerse mucho si quiere. La Bienal es un lugar en el cual no hay mucho tiempo de... la gente va y pasa unos segundos, hay tantas cosas para ver que si no capta la atención rápido la muestra, la gente se va. Puede ser, tiene que funcionar en un nivel de vista rápida, básicamente, de recorrido rápido y entender el concepto, o la gente se podía quedar minutos, ¿no? Horas incluso, ¿no? Viendo todo si quisiera, y a través de cada foto tirar del hilo del carretel y ver todo lo que hay detrás, porque detrás de cada foto hay una enorme, bueno, trabajo de selección, curaduría, búsqueda, contacto, reselección y todas las historias que uno, al hablar con cada autor, entiende que hay detrás de cada una de estas obras. O sea que la idea que era un poco, a partir de eso, quien está interesado pudiera ahondar y ahondar más y más, ¿no? Y después se daban cosas interesantes como relaciones nuevas. Las mesas flotan, porque cuando algo flota no tiene orden, están mezcladas y las escalas están mezcladas. Uno podía tener una cisterna de un edificio al lado del acuífero guaraní y establecer relaciones como en distintas escalas, pero del mismo concepto, ¿no? Agua acumulada en el subsuelo y así muchas otras, ¿no? O cañerías y ríos, etc. Intentamos con algún criterio asociar algunos conceptos que podían disparar asociaciones interesantes. Después hay un texto curatorial. Hicimos un libro, lo tiene por ahí, se lo di recién a Leonardo, el libro, ¿lo tenés ahí? Un catálogo que muestra un poco todo el contenido de la curaduría del libro. Y todo, incluso digamos, el texto, los participantes están en una mesa. No quisimos ni siquiera poner un panel en vertical. Todo se lee en horizontal y es digamos, el carácter final de todo. Estos son todos los participantes. Agradecimientos. Y estas son fotos del pabellón construido y en funcionamiento. Ahí está Sofía. Pero bueno, lo que sí tuvo de bueno es que, por un lado, podía ser una especie de instalación lumínica, alguien la veía y sonora, y no hacía falta que se detenga a ver cada fotografía. Uno podía pasarse muchísimo tiempo mirando cada una de las fotos, leyendo todos los textos, viendo de quién era cada obra, escuchando toda la obra sonora y demás. En lo que era en ese momento el calor del verano en Venecia, era un lugar oscuro y muy fresco, si bien no térmicamente, pero por el clima, por el sonido y por esta especie de recurrencia de temas de agua que un poco generaban cierta frescura psicológica. Y lo otro que tiene interesante es que no hay una manera de recorrerlo. Esto tiene infinitas maneras de deambular por un lado, por el otro, entre mesas, volver sobre sus pasos, nada, infinitas posibilidades de circulación y de recorrido y de entender, ¿no? Como uno que ve primero y que ve después cambia constantemente y eso incluso puede tener distintos significados para quien lo experimenta. Yo siempre decía que siempre es lindo trabajar con lo que se tiene o con lo que está en el lugar. Este proyecto no me parecía que tuviera nada especial en ese sentido, pero lo increíble fue que uno de los comentarios de gente de Venecia era: qué bien cómo lograste captar el espíritu de Venecia, el espíritu de la luz de Venecia. Yo había estado una sola vez en Venecia hace mucho y nunca había pensado en eso, pero al preguntarles ¿por qué la luz de Venecia? Y porque dicen, en Venecia todos los cielos rasos están iluminados.
Este espacio en general, al tener la luz de arriba para abajo como esta, uno no ve el techo porque queda oscuro, pero en Venecia, como está lleno de canales, y bueno, este espacio, este galpón donde se metían los barcos, el agua refleja y se ilumina el cielo raso y se ven todas estas vigas de madera que son hermosas. O sea que sin querer, de algún modo logramos captar esa luz de Venecia al iluminar de abajo para arriba y poner otra vez de manifiesto la belleza del galpón original, ¿no? Incluso cuando volví a la habitación ese mismo día, vi que pasaba lo mismo en todos los espacios. Si uno se lo pone a buscar, lo ve que pasa constantemente en Venecia este efecto de cielos rasos iluminados. Bueno, muchas gracias.